Muy buenas tardes a todas, a todos quienes nos acompañan en esta clase inaugural del Magíster en Educación. Mi nombre es Andrea Horn, soy directora del Magíster y junto a María Paz Faúndez, coordinadora académica del Magíster, vamos a presentar y moderar esta clase inaugural. Para comenzar, quisiera saludar a las personas que nos acompañan, estudiantes del Magíster, a los estudiantes egresados, al equipo de profesores del Magíster, a las autoridades de la Universidad Católica Silva Enríquez y a todas las profesoras, profesores, directivos y profesionales afines al mundo de la educación que han acogido la invitación de esta clase inaugural. Quiero aprovechar de contarles que esta clase inaugural es especial. Y es especial porque este año damos inicio a un nuevo ciclo del Magíster en Educación. Si bien este programa de posgrado tiene más de 15 años en la universidad, hoy nos encontramos dando comienzo a un magíster renovado en su perfil de egreso, con un marcado carácter profesional, que cuenta con una nueva malla y con un nuevo cuerpo de profesores. Actualmente el magíster ofrece 2 menciones, la de Dirección y Liderazgo Educativo y la de Diseño Curricular y Liderazgo Pedagógico, a las que este año se han sumado 21 estudiantes. En esta oportunidad quisiera agradecer a quienes trabajaron para hacer posible esta nueva versión del Magíster y reconocer en ese esfuerzo a María Angélica Guzmán, a María Paz Faúndez, a Carolina Cuellar, a Oscar Maureira. Junto a este rediseño que hoy día estrenamos, el Magíster se encuentra alojado en la Escuela de Investigación y Posgrado, que también se ha visto fortalecida y que le permite tener una relación cercana a este magíster con el Centro de Investigación para la Transformación Socioeducativa, el CITSE, lo que favorece la coherencia interna del programa y la comunicación entre el equipo docente para la mejora continua del magíster. Sin duda, la pandemia ha sido un gran desafío para todas y todos quienes nos acompañan hoy. Y en este magíster nos interesa promover la reflexión sobre la práctica para la transformación socioeducativa, en la que los actores a nivel de establecimiento puedan ser protagonistas de esa transformación. En la experiencia de cada quien, ¿qué aprendizaje deja la pandemia para la transformación educativa? Esta tarde queremos compartir con ustedes en relación a esa pregunta. Y por eso nos acompaña la investigadora Marcela Gajardo, quien nos compartirá el trabajo que ha realizado en el contexto latinoamericano sobre educación en pandemia, y también contaremos con la exposición de Santiago Álvarez, recientemente titulado en el Magíster en Educación, que compartirá su trabajo de tesis sobre el rol de profesores jefes en este contexto. Desde ya agradezco a ambos expositores su trabajo y también la disposición para estar con nosotros esta tarde. Finalmente, quisiera indicar a las asistentes, a los asistentes que están en esta sintonía, que a lo largo de las presentaciones pueden ir enviando sus preguntas y comentarios a través del chat, ya que los vamos a ir recogiendo. Y después de cada presentación va a haber un espacio en el que María Paz formulará preguntas enviadas por ustedes a los expositores para abrir el diálogo en torno a ellas. Ahora le doy la palabra a María Paz Faúndez para que presente a nuestra primera expositora. Muchas gracias, Andrea, por esas palabras de bienvenida. Y como bien dice, sin más demora, vamos a dar paso a la primera exposición de esta clase inaugural. Partimos con Marcela Gajardo Jiménez. Ella es graduada en Educación por la Universidad Católica de Chile y posee un Master of Arts en Sociología por la Universidad de Essex, Inglaterra. Además, Marcela fue académica visitante de la Universidad de Harvard en los años 2015 y 2016 y consejera técnica especializada del Instituto Nacional de Evaluación Educativa de México entre los años 2014 y 2019 y del Fondo de Investigaciones en Educación de Chile. Ella es cofundadora y exdirectora del Programa de Promoción de la Reforma Educativa de América Latina y el Caribe, PREAL, entre los años 1995 y 2014, y actualmente se desempeña como investigadora y consultora senior bajo el amparo institucional de Flaxo Chile, desde donde coordina una plataforma digital de desarrollo educativo para América Latina.
Es autora de libros y artículos sobre educación y desarrollo, ha sido profesora invitada en universidades chilenas y extranjeras y participado como conferencista en seminarios internacionales realizados en América Latina, en Europa y algunos países de Asia, entre ellos China y Japón. Entre sus publicaciones recientes se encuentran Políticas de Transformación Educativa en México y Desarrollo Educativo en América Latina, Tendencias Globales, Desafíos Regionales, ambas disponibles bajo el sello editorial de Flax. Hoy ella nos acompaña para presentarnos una exposición que se titula El cambio educativo después de la pandemia, qué hemos aprendido y qué podemos transformar. Así que sin más preámbulos, Marcela, te doy el pase para que comience esta exposición. Muchas gracias, María Paz. Buenas tardes a todas y todos. Y quiero partir agradeciendo el honor conferido por los organizadores de este evento por haberme encargado la clase inaugural del Magíster en Educación de la Universidad Católica Silo Enríquez. Una actividad que ocurre en tiempos de pandemia y en el marco de una crisis sanitaria global provocada por el coronavirus. En un momento también en que todos buscamos dar una mano a profesores agobiados y a familias que sienten el peso de no tener el tiempo o las herramientas necesarias para apoyar el aprendizaje de sus hijos. Creo firmemente que la pandemia del coronavirus marcará un antes y un después en el desarrollo educativo de América Latina. Se estima que el cierre de las escuelas y universidades perjudicará los aprendizajes y profundizará una crisis que ya venía afectando a los sistemas educativos en general. De hecho, la crisis de la educación latinoamericana no empezó con la pandemia. Aunque se avanza según todos los indicios, lo cierto es que los países todavía no cuentan con una escuela pública de calidad que ofrezca iguales oportunidades de acceso y logros de aprendizaje para todos. Persisten las brechas entre países y estratos sociales en cada país. La mejoría de los rendimientos es lenta, sobre todo para los pobres. En lo institucional, la mejoría de las capacidades de gestión sigue pendiente. El financiamiento siempre es insuficiente y los resultados no son suficientes para alcanzar objetivos de calidad, de equidad y eficiencia necesarios para superar problemas actuales y nuevos desafíos. En esta oportunidad, y basada en la mejor evidencia disponible, me propongo responder a dos preguntas. ¿Qué dice la evidencia sobre el progreso educativo en América Latina? Y después de la pandemia, ¿qué debemos transformar y qué podemos mejorar para atender los retos de equidad y calidad de la agenda del cambio educativo? Creo que difícilmente podremos en esta oportunidad debatir sobre las múltiples aristas del efecto que está teniendo la crisis sanitaria sobre los distintos dominios del cambio educativo. La buena noticia es que parecen existir bases de acuerdo para repensar la educación y sobre todo los resultados del aprendizaje escolar a partir de las brechas de equidad y calidad que está visibilizando la pandemia. Según el último informe sobre la situación educativa regional de la UNESCO, aunque los países latinoamericanos y del Caribe han logrado universalizar el acceso a las escuelas y casi cumplieron el objetivo de de ofrecer enseñanza primaria universal, todavía existen niños y niñas sin escolarizar, especialmente en las zonas más pobres y apartadas. Muchos jóvenes egresan del sistema sin las competencias básicas que las sociedades requieren y que se adquieren en el primer ciclo del nivel secundario de la educación. El analfabetismo funcional persiste en un número importante de países, especialmente entre aquellos grupos de la población que viven en condiciones de pobreza crítica o en zonas de alta vulnerabilidad económica y social. Si bien en América Latina se han reducido significativamente las disparidades de género, estas aún se manifiestan, especialmente en los niveles superiores de la enseñanza y en la distribución de las oportunidades de empleo. La deficiente calidad de la educación, expresada en las mediciones de logro de aprendizaje, impide que millones de niños y jóvenes
adquieran los conocimientos y competencias básicas requeridas para desempeñarse en el mundo del trabajo y contribuir al desarrollo como ciudadanos informados. Un problema adicional es que los países progresan, pero no todos lo hacen al mismo ritmo. Algunos lograron avanzar en el cumplimiento de las metas acordadas al 2015, especialmente en lo concerniente a la mejora de la ampliación del acceso al sistema escolar. Otros, de menor desarrollo relativo, no han superado la barrera de universalizar una educación primaria de calidad o expandir el nivel preescolar para sentar bases sólidas de aprendizaje en los niveles primario y secundario. Existe todavía una gran disparidad en el acceso a la educación preescolar, con gran desventaja para los niños de familias de bajos ingresos de zonas rurales y poblaciones indígenas. Si bien la agenda de expansión de los programas de educación básica y media sigue siendo relevante, el mayor desafío en este nivel es asegurar la calidad de los servicios. Está demostrado que los efectos positivos que se esperan de los servicios de cuidado y atención desde los primeros años de vida no se logran si los programas son de baja calidad. Y en América Latina aún se carece de información suficiente para evaluar y dar seguimiento a estos aspectos. Según la evidencia disponible, la repitencia y deserción temprana continúan obstaculizando el logro de la universalización de la educación primaria. Aunque estas muestran una tendencia a la baja, todavía 1 de cada 10 latinoamericanos no completa la enseñanza primaria. En América Latina, la probabilidad de no concluir la educación primaria es casi 7 veces mayor para un alumno del quintil más pobre que para uno del quintil más rico. Hacia 2010, el último año en que hay información disponible y pública, en promedio, mientras el 96% de los jóvenes de 15 a 19 años del quintil más rico había completado la enseñanza primaria, entre sus pares del quintil más pobre, solo el 73% lo había hecho. Un desafío central en el acceso y conclusión de la educación primaria es proveer mejores condiciones para que los niños en situación de desventaja no deserten de la escuela. Esto supone programas sociales y de apoyo financiero a las familias para evitar el trabajo infantil, desarrollo de programas compensatorios, especialmente hacia las escuelas que atienden a poblaciones desaventajadas, y ofrecer mejores entornos para el aprendizaje a niños en situación de desventaja, lo que significa mayor tiempo escolar, mejores recursos para el aprendizaje, menor segregación social en las escuelas, entre otros. América Latina destaca, sin embargo, por haber logrado reducir las desigualdades de género, especialmente en los niveles primario y secundario, aun cuando las desigualdades entre grupos sociales continúan imponiendo tremendos desafíos cuando se trata de asegurar iguales oportunidades de acceso, permanencia y resultados a grupos menos favorecidos o segmentos de la población que viven y trabajan en condiciones de pobreza crítica. ¿Qué lecciones deja esta evidencia? En primer lugar, que la situación educativa regional es complicada, básicamente porque los niños y niñas acceden a la escuela, pero pocos logran terminar con éxito el ciclo de la enseñanza básica. En los niveles medio y superior persisten altas tasas de repitencia y deserción. Una alta proporción de alumnos no alcanza los niveles mínimos de habilidades y se desempeña en los niveles más bajos de rendimiento. En las pruebas internacionales, que son pruebas como TIMSS y PISA, entre las más conocidas, los países latinoamericanos se ubican en el tercio inferior en todas las materias evaluadas. Algunos mejoran su desempeño, pero ninguno alcanza los niveles de la OECD. Producto de estas diferencias, estudios recientes sobre el panorama educativo de América Latina
han identificado 5 escenarios que dan cuenta de la heterogeneidad de situaciones que es dable encontrar en la región latinoamericana. Argentina, Chile y Perú se ubican en un primer grupo con alto egreso en los niveles primario y secundario, y Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Panamá integran un segundo grupo con egresos altos en primaria y medio en secundaria. Paraguay y Uruguay es un tercer grupo de países que se mueven en un escenario de alto egreso en el nivel primario y bajo en el secundario. República Dominicana y El Salvador son los países que se mueven en un cuarto escenario con egreso medio en el nivel primario y secundario. Y 3 países centroamericanos, Honduras, Guatemala y Nicaragua, conforman un quinto escenario con atraso escolar por ingreso tardío a la escuela, egresos medios en el nivel primario y bajo egreso en el secundario. Solo 9 de estos países han participado en evaluaciones internacionales de logro de aprendizaje. Sin embargo, todos ellos cuentan con sistemas nacionales de evaluación. Desde los años 90 en adelante, prácticamente todos los países han invertido en políticas y programas de mejora de calidad y equidad. Las reformas de los años 90 llevaron este sello, y varias de ellas se replicaron o adaptaron a diversos países y contextos. En su mayoría, estas reformas fueron evaluadas. A partir de los resultados obtenidos, se extrajeron lecciones como las siguientes. Pocas reformas aseguran el acceso a una educación de calidad a la mayoría de niños y jóvenes latinoamericanos. Son más exitosas las que invierten en programas que mejoran las capacidades de aprender de los más pobres y vulnerables. Las reformas en general no han logrado igualar los logros de aprendizaje de los alumnos y los promedios de rendimiento no han mejorado. Pero estudiantes desfavorecidos mejoran como resultado de las políticas focalizadas de atención escolar, y esta es una buena noticia. Las reformas que persiguen objetivos de equidad dejan en evidencia que los sistemas escolares no pueden materializar mejoras en los aprendizajes sin compensar desigualdades de origen y mejorar las condiciones en que se imparte la enseñanza, otro factor esencial. Por lo tanto, invertir en profesores efectivos es una estrategia que reditúa en la buena calidad de los aprendizajes. Pedagógicamente, tras más de 3 décadas de cambio educativo y de experimentar con diversas políticas y prácticas, algunas de las cuales les mostraba en la imagen anterior, se concluyó que las intervenciones sociales han servido de poco para mejorar la calidad de los aprendizajes, el clima escolar, las metodologías de enseñanza y los resultados del aprendizaje medido con base en los puntajes que obtienen los países que participan en pruebas internacionales de rendimiento escolar. Según datos del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, en pleno siglo XXI, un número importante de países continúan arrastrando déficits educativos debido al avance lento y desigual de los niveles básicos de la educación, especialmente preescolar y primaria, que terminan reflejándose en los niveles medios por efectos de la repitencia y el abandono escolar, a lo que se suma un deteriorado nivel de calidad de la enseñanza y aprendizajes, especialmente en las escuelas públicas, que son el lugar donde se educan los hijos de las familias de menores ingresos. Los estudios e informes, cualquiera que sean, globales, regionales y nacionales, sitúan los mayores problemas y debilidades del sistema escolar en el nivel medio de la enseñanza, aun cuando reconocen que las brechas de equidad y calidad empiezan a gestarse en el nivel preescolar. También coinciden en señalar que la exclusión escolar es una de las caras más duras de la pobreza. La mayoría de los niños de familias pobres raramente accede a la educación secundaria
y abandonan el sistema con lo que reciben en los niveles primarios de la escuela pública, deteriorada desde el punto de vista de la calidad de la enseñanza y los resultados del aprendizaje. Gracias a las prácticas regulares de evaluación y monitoreo de políticas, hoy sabemos con certeza que quienes no estudian ni trabajan son más pobres que ricos, más hombres que mujeres, más niños provenientes de familias rurales y territorios indígenas. Estas son las personas que pasan a engrosar el número de analfabetos funcionales o jóvenes y adultos con escolaridad incompleta. Debido al impacto que tendrá la pandemia sobre la desigualdad social y la pobreza en América Latina, su incidencia seguirá siendo uno de los principales obstáculos para la expansión y el mejoramiento educativo de la población infantil y juvenil. Afectará especialmente a los países de menor desarrollo relativo, donde según evidencia reciente, el progreso educativo se ha estancado y difícilmente podrá cumplir con el objetivo universal de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover aprendizajes para todos a lo largo de la vida. Este es el objetivo de desarrollo sustentable número 4 de la Agenda de Cambio Educativo que al 2030 debería haber posibilitado el cumplimiento de esta meta, aún más amplia que aquellas de los acuerdos de Yonkiel y Dakar en la educación para todos. Post pandemia, ¿qué políticas pueden hacer la diferencia? Al menos 3 se han destacado como prioritarios en el campo de las políticas de transformación educativa. La primera son los docentes y la calidad de la enseñanza. La segunda son el clima, liderazgo y gestión de las escuelas como apoyos esenciales para mejorar los aprendizajes. Y el tercer factor que se asocia a resultados en tiempo de pandemia son las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. A estos puntos quiero referirme en los minutos a seguir. Con respecto a las políticas docentes y la calidad de la enseñanza, el cierre obligado en los establecimientos escolares y la disminución de las clases presenciales provocadas por la pandemia dejaron en evidencia que los maestros en general no fueron formados ni estaban preparados para trabajar en estos entornos. Tampoco para trabajar bajo las precarias condiciones que impone la pandemia, ni tienen cómo asegurar a las familias que sus niños no correrán riesgos en aquellos lugares donde se han reabierto las escuelas y retomado las clases presenciales. En este sentido, y a pesar de la pandemia, los maestros han respondido bien al desafío de seguir avanzando en calidad con capacitaciones en línea en campos que incluyen el liderazgo pedagógico, las bases curriculares, principios de neurociencia, cursos de contención emocional y uso de tecnologías para educadores, sobre todo en niveles de atención de la primera infancia, donde la actual crisis tiene un alto potencial de estrés para los niños y las familias y puede afectar las capacidades para aprender a leer y escribir, por ejemplo. La importancia de contar con buenos profesores ha sido ampliamente reconocida y son muchas las políticas públicas que apuntan a mejorar el estatus social de los maestros. Sin embargo, también es posible observar contradicciones importantes en la puesta en práctica de estas políticas, incluso en países con un elevado nivel de profesionalización de la docencia y con excelencia en el desempeño profesional docente. Un reciente informe regional basado en una amplia consulta de expertos, revisión de literatura, análisis de datos e informes de casos nacionales, identificó un conjunto importante de situaciones y formuló lineamientos de política para perfeccionar el desarrollo profesional docente en los países de América Latina. Agrupó estas opciones y recomendaciones en 4 grandes categorías: reclutamiento y formación inicial, formación continua, carrera profesional e institucionalidad de las políticas.
Sin políticas, directrices y apoyos como estos, que se han mantenido a pesar de los periodos prolongados de aislamiento y sin clases presenciales, las consecuencias en los aprendizajes, tanto como en el bienestar o desarrollo emocional de los alumnos, podrían ser aún más negativos de lo que están siendo. El segundo factor al que me refería es un factor asociado e identificado también por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación. Es el clima, liderazgo y gestión de las escuelas, apoyos esenciales para mejorar los aprendizajes y factores asociados a las mejoras de calidad y equidad que también ha visibilizado la pandemia. Básicamente porque difícilmente la escuela tradicional, tal como la conocemos, volverá a ser lo que era en un escenario post-pandemia. Las medidas de seguridad, el cuidado personal, el distanciamiento social y otras medidas que se están adoptando para el retorno gradual a clases presenciales romperán el tipo de relaciones pedagógicas que caracterizaba el espacio escolar sustentado en el binomio profesor-alumno. Será difícil recuperar la función socializadora que juegan los centros escolares. De ahí la importancia de fortalecer los lazos con los padres de familia y apoyar el desarrollo de capacidades profesionales de los maestros en la creación de climas y condiciones para facilitar los procesos de enseñanza y asegurar niveles razonables de aprendizaje. Está demostrado que escuelas con liderazgo efectivo, lazos fuertes con los padres, maestros que crean comunidades escolares, favorecen la calidad de los aprendizajes, especialmente en sectores socialmente vulnerables. Escuelas que no mejoran los resultados del aprendizaje tienen generalmente lazos débiles en estos ámbitos. Y el tercer factor asociado a los resultados en tiempos de pandemia son el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Su irrupción en el campo educativo, sobre todo escolar, puede definirse como el de una visita inesperada, particularmente en las tendencias de cambio educativo. Esto porque es sabido que en América Latina el acceso a tecnologías en el hogar ha estado fuertemente determinado por el nivel socioeconómico de las familias. Así, la incorporación más dinámica a la sociedad de la información y el conocimiento queda limitada a ciertos sectores sociales en ciertos países. Los escenarios creados por la pandemia están permitiendo abrir nuevas oportunidades y aprovechar lo que existe con medidas que pueden ayudar a mejorar acceso, pertinencia y calidad, especialmente en programas de educación inicial, nivel preescolar, formación para el trabajo y participación ciudadana. A esto debo agregar el papel de las TICs frente al tremendo desafío que enfrentan los docentes con el cierre de las escuelas y la necesidad de enseñar remotamente. Un campo en el que todos somos novatos, como me dijo un día una profesora que intentaba enseñar a sus alumnos contenidos propios del currículo escolar a través de medios híbridos. Y habrá que enfrentar estos desafíos con mejores prácticas, con las exigencias que requiere un nuevo modelo de desarrollo educativo que por sobre el acceso a las escuelas tiende a priorizar los aprendizajes, los conocimientos y las competencias que los alumnos adquieren en su trayectoria escolar y donde el uso de las tecnologías de la información y comunicación con fines educativos puede transformarse en un efectivo apoyo para asegurar a todos y a todas iguales logros de aprendizaje. Las transformaciones educativas son movimientos de larga duración. Las políticas se formulan, se implementan, se evalúan, se transforman, a veces desaparecen y reaparecen bajo nuevas formas. Las políticas también se perfeccionan y establecen los parámetros de las buenas prácticas. Las tendencias globales nos indican que si queremos transitar hacia una nueva etapa de desarrollo educativo y movernos hacia una mejora de la calidad, equidad y pertinencia de los aprendizajes, tendremos nuevos y mayores desafíos. Por esta razón necesitaremos desplegar enormes esfuerzos nacionales de innovación, enormes esfuerzos nacionales de imaginación
y recurrir a la participación del conjunto de la sociedad para integrar saberes y experiencias que puedan compartirse de manera semipresencial y remota con alumnos y familia en todos los niveles del sistema escolar. En territorios y zonas donde no exista conectividad ni facilidades para conectarse, será clave apelar al voluntariado y las familias para formar vínculos con los centros escolares si hay pocas oportunidades de conexión. Contenidos curriculares, materiales educativos, condiciones de trabajo y entornos favorables al aprendizaje requerirán de importantes renovaciones para servir los propósitos de igualar no solo las oportunidades de acceso a la educación, sino igualdad en los resultados del aprendizaje. Programas mejorados, gestionados competentemente, serán un requisito para resolver este problema y atender a un desafío que post pandemia se transforma en urgente. Las políticas educacionales de la pospandemia deberán enfocarse en asegurar en cada escuela y en el sistema escolar en su conjunto las condiciones organizacionales y las capacidades profesionales para generar oportunidades de aprendizaje para todos sus alumnos, especialmente para aquellos que enfrentan mayores dificultades. Los sistemas externos de evaluación estandarizada, que muchas veces son altamente criticados, y los sistemas de rendición de cuentas casi inexistentes en América Latina, debieran validarse en función de su contribución a mejorar dichas oportunidades de aprendizaje. Lo mismo con respecto al uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para fortalecer los aprendizajes y apoyar el trabajo docente. Habrá que buscar fórmulas para paliar la exclusión y la inequidad que afectan a los niños y niñas de pueblos originarios muy elevados y generalizados en América Latina. Superar esta situación supone implementar políticas compensatorias que aborden los factores más evidentes de exclusión, como por ejemplo, carencia de oferta, pobreza de recursos, trabajo infantil. Pero esto no será suficiente si no se abordan también los factores culturales, institucionales y pedagógicos y no se fortalecen los programas de educación intercultural y bilingüe. Varios países como Guatemala, México, Bolivia, Ecuador y Paraguay han dado pasos importantes en esta dirección. Por último, tendremos que adaptar nuestras prácticas educativas y cultura escolar a los dramáticos cambios en las esferas económicas, sociales, políticas y culturales que por efectos de la globalización y el impacto de las medidas que impone la pandemia enfrentan actualmente los sistemas de educación formal y no formal en América Latina. Y algo sumamente importante, dadas las movilizaciones y las demandas por rendición de cuentas, tendremos que saber responder a las nuevas demandas de servicios públicos por parte de ciudadanos informados que están exigiendo rendición de cuentas públicas a los sistemas educativos y a los sistemas de evaluación y monitoreo de políticas públicas. Con esto voy concluyendo, pero antes los invito a pensar cómo aportar a la revitalización de la educación en América Latina frente a nuevos y viejos desafíos. Hoy día sabemos que en el campo educativo la evidencia se ha estancado, la evidencia indica que el progreso se ha estancado y que la crisis sanitaria solo contribuirá a profundizar brechas preexistentes entre países y dentro de los países y sus centros escolares. Estudios recientes de la CEPAL y la UNESCO indican que la incidencia de la pobreza seguirá siendo uno de los principales obstáculos para la expansión y el mejoramiento de la educación de la población infantil y juvenil y afectará a todos los países, pero muy especialmente a los de menor desarrollo relativo, entre ellos nuestros países latinoamericanos. Las preguntas que me surgen a mí frente a este dramático hecho sobre la incidencia de la pobreza como obstáculo a la expansión del mejoramiento de la educación, es pensar cómo en contextos de pobreza y medidas de seguridad pública podríamos transformar las formas de organización escolar que nos parecen obsoletas
para asegurar calidad y equidad y usar renovados medios y materiales de enseñanza con fines de aprendizaje. Cómo renovar nuestros parámetros curriculares y usar los resultados de las evaluaciones de contenido y desempeño. ¿Qué se puede mejorar? Sin duda, y esto está dicho en todas las evaluaciones, la formación inicial y continua de docentes, los métodos de enseñanza y aprendizaje, el uso de resultados de evaluaciones en salas de aula, las adecuaciones curriculares, la educación a distancia y formación docente para uso de tecnologías de la información y la comunicación, la participación de los padres en los procesos de enseñanza y aprendizaje y el fortalecimiento de un liderazgo pedagógico eficaz. ¿Y qué convendría mantener o renovar? Sin duda alguna, políticas y prácticas inclusivas de Parece que tuvimos un problema de conexión de Marcela, Okay. así que por el momento vamos en primer lugar, agradecerles por habernos planteado sus consultas a través del chat. La verdad es que tenemos bastantes preguntas y esperamos que la profesora Marcela pueda conectarse para poder dar respuesta a ellas. En el intertanto quisiera agradecer a Paola Cortés. Ella es estudiante del Magíster en Educación y ha estado bien activa en el chat enviándonos sus consultas y sus comentarios. Hace alusión a el rol del docente. Ella afirma: los profesores debemos luchar por el valor docente y el reconocimiento social. También afirma que requerimos maestros con más capacitación y desarrollo de las competencias digitales, y en ese sentido ella pregunta cómo exigir capacitación docente en nuevas tecnologías, si acaso podemos exigirlo. Entonces yo quisiera, Andrea, dado que tú estás a cargo de la Cátedra de Política Educativa y Aseguramiento de la Calidad, ¿cómo ves esta consulta de Paola Cortés? ¿Qué opinas respecto de cómo podrían los profesores plantarse frente a esta falta de capacitación? Gracias por la pregunta, María Paz. Creo que eso es algo que en el fondo, bueno, desde el Ministerio de Educación, desde el CPIP concretamente, se está intentando ofrecer capacitación a los docentes en este contexto, y también es un rol que hoy día deberían asumir también mucho más los sostenedores, ¿no? Los sostenedores que están a cargo de brindar las condiciones para que esta educación a distancia pueda de alguna manera tener alguna continuidad de lo que se venía haciendo de la manera presencial. Entonces, creo que ahí hay dos actores importantes que en el fondo deberían recoger este guante de las necesidades que hoy día tienen los establecimientos educacionales y concretamente también los profesores. Y por supuesto, todas las posibilidades que hay dentro de las escuelas para la autoformación, es decir, para el trabajo colaborativo, para el desarrollo profesional continuo, a partir de todo lo que los docentes hoy día están experimentando y que aún están hoy día como a través de ensayo y error, dándose cuenta de las cosas que están funcionando, de las que no están funcionando, de cómo hacer las priorizaciones curriculares, cómo mantener motivados a los estudiantes, cómo tener un vínculo con las familias. Es decir, hoy día hay mucho aprendizaje al interior de las escuelas que creo que es importante que pueda ser rescatado, y en ese aspecto creo que los equipos directivos tienen un rol fundamental de apoyar a los docentes en estas posibilidades de compartir
sus experiencias. Gracias, Andrea. Vemos que Marcela ya pudo volver a la transmisión. Marcela, no sé si te quedó algo en el tintero o si podemos dar paso a las preguntas. Si alcanzaron a escuchar todo, no me quedó nada en el tintero. O sea, no sé en qué momento se me desconectó. Terminé con las fuentes bibliográficas. Ya, eso precisamente no alcanzamos a visualizarlo. Pero eso se los puedo, después lo podemos ver con calma, a ver si alguna persona quiere ver la presentación o quiere revisar el documento, yo con gusto lo comparto con ustedes. Perfecto, Marcela, muchas gracias. Bueno, te comento que tenemos varias preguntas en el chat. Tenemos a estudiantes del magíster, también académicos y académicas de la universidad que están ávidos de saber cuáles son tus percepciones respecto de ciertos temas de interés para ellos. La primera pregunta viene de Paola Cortés, ella es una estudiante del magíster. Ella afirma, reducir la desigualdad educativa requiere disminuir la segregación. Esto está planteado dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en su objetivo número 4. La pregunta es, ¿cómo en Chile podemos conseguir que se cumpla este objetivo a nivel nacional? Esa sería la primera, Marcela. Yo creo que perfeccionando nuestro sistema de educación pública, la segregación es parte, la agudización de la segregación educativa es parte de los modelos de desarrollo a que ha estado sometida nuestra sociedad desde los años 80 hasta un poco la fecha. La mejora de la educación pública yo la veo como la única alternativa para evitar la segregación. Y de hecho, si ustedes observan y siguen las noticias sobre el impacto de la pandemia, habrán visto que en la municipalidad de Las Condes, que es una de las municipalidades más ricas de Chile, el alcalde Lavín transformó un edificio que era de un colegio privado en un colegio público gratuito, de calidad, bilingüe, para vecinos de su comuna. Cosas como esa yo creo que ayudan tremendamente a disminuir la segregación que tenemos hoy día, que es muy alta. También otros colegios privados, como el Colegio San Jorge, ha hecho varios experimentos, no solamente ahora, también en el pasado, de disminuir la segregación social en sus establecimientos. Pero yo creo que esto requiere de una política y de una política pública. Y la única manera de lograr esa política pública es con voluntad política, con asignar mayores recursos a la educación pública, con mejorar, con preparar maestros para trabajar en sectores vulnerables, pero sobre todo proveerles de las condiciones y las herramientas que necesitan para hacer bien su trabajo. Hoy día el estado de nuestras escuelas públicas es lamentable, o sea, no hay recursos para nada. Y si ustedes han estado viendo las noticias últimamente, resulta, diría casi desgarrador, ver cómo niños de zonas rurales y apartadas se suben a lugares altos en los cerros para lograr conectarse con sus profesores. A mí me parece también algo como novedoso en el sentido del ingenio para poder tener conectividad, que es el enorme uso que están haciendo las familias, los niños de la telefonía celular. O sea, si a los niños les falla la conexión para conectarse a través de un computador o tienen dificultades, usan los teléfonos celulares. Yo ya sé de varios casos que se conectan con sus profesores a través de sus celulares. Pero todas esas son medidas paliativas. En mi opinión, tiene que haber un serio esfuerzo nacional por mejorar la educación pública. Y si eso no se hace, vamos a seguir teniendo un
sistema segmentado, desigual, profundamente, para, para los cuales para unos la calidad es, no voy a decir, voy a decir de dudosa calidad para no ofender a nadie, y para otros reciben una educación de excelencia que por efectos de la pandemia y del impacto que ha tenido sobre el empleo, hoy día también las clases medias están sufriendo esto, porque muchos han tenido que retirar a sus niños de los colegios porque no pueden costear una educación de calidad que es tremendamente cara. Entonces, si no hacemos un esfuerzo nacional, un esfuerzo por tratar de mejorar nuestro sistema de educación pública, no vamos a avanzar mucho más en esta dirección. Muchas gracias, Marcela. Tenemos otra consulta, esta vez de Olga Cuadros. Ella pregunta, ¿las capacidades docentes para hacer contención socioemocional en la escuela durante la pandemia podrían llegar a considerarse un buen indicador para la medición de la calidad educativa en la región? Sí, sí podrían hacerlo, pero tendríamos que cambiar, tendríamos que diferenciar, diría yo, el tipo de evaluaciones que se hace respecto de estos dominios. Y te explico por qué. Las evaluaciones que conocemos estandarizadas de logros de aprendizaje, como las del CIMSE, y las de los países, todos los países tienen estrategias de evaluación de logros de aprendizaje mediante pruebas estandarizadas, no son para mejorar la calidad de los aprendizajes, son para mejorar la gestión del sistema escolar en su conjunto. Están pensados en función de información que se provee a los formuladores de política y a las autoridades públicas para que puedan focalizar mejor las políticas y los esfuerzos que hacen para mejorar la calidad de la educación. Pero con el tiempo, estas se fueron desvirtuando y se usaron para construir ranking de escuelas y hacer competir unas escuelas contra otras. Entonces, hay distintos tipos de evaluación y hay mucho desarrollado en este campo. Y lo que me parece que podría ayudar en la perspectiva que señala la profesora es que en el fondo tendríamos que usar más aquellas estrategias que se centran en las evaluaciones en sala de aula y en la formación de profesores para usar los resultados de evaluaciones en sala de aula. En la página que yo les puse al final, que es www.preal.online, hay una cantidad enorme de documentos de trabajo de un grupo especializado en evaluación y estándares. Y dentro de esos documentos hay una serie de documentos que están referidos exclusivamente a cómo usar evaluaciones y resultados de evaluaciones en sala de aula con profesores, con fines de capacitación y de entregarles herramientas para que ellos puedan aplicarlas. Yo les recomiendo que naveguen por ese sitio y vean allí si pueden encontrar algo que les sea de utilidad. Pero cada vez más las tendencias internacionales están apuntando a diferenciar entre evaluaciones que están destinadas a ser usadas por las autoridades a cargo de la gobernanza del sistema educativo y aquellas evaluaciones que tienen que usar los profesores con sus alumnos, con las familias y en salas de aula. Y ahí me parece que se inscribe el uso de evaluaciones que se podrían utilizar para contener emocionalmente a la familia y a los niños y a las niñas en edades de preescolar sobre todo. Y digo esto porque hoy día salió precisamente en la revista El Mercurio una serie de entrevistas a padres de familia para ver cómo están lidiando ellos con este tema. Y los testimonios son dramáticos porque nadie sabe, existe una situación en que nadie sabe qué hacer, todo el mundo se siente agobiado, no hay herramientas disponibles de fácil acceso para poder lidiar con estos problemas.
Y a su vez los propios profesores están viviendo situaciones muy complicadas. Y basta ver para eso, hace poco tiempo atrás, una profesora simplemente es, es lo que se llama el burnt out, producto de una depresión por las exigencias que le impone la pandemia, se reventó en público y le costó su trabajo. Muchas gracias, Marcela, por esa reflexión. Lamentablemente no vamos a poder responder a todas las preguntas que nos están llegando, pero quisiera pedirte quizás solo una línea para esbozar algunas ideas respecto de 3 elementos que están apareciendo fuertes en el chat. El primero de ellos dice relación con lo que es el rol de los directivos. Álvaro González pregunta, ¿los desafíos post-pandemia se expresarán de manera diferente en distintos contextos escolares? ¿Cómo asegurar autonomía para que directivos escojan las políticas más pertinentes a su contexto? Pero sobre este tema tenemos un graduado, su nombre es Andrés Miranda, y él dice, evidentemente faltan recursos, sin embargo creo que no solo basta con una mayor inyección, sino más bien con una mayor autonomía en el uso de estos por parte de los equipos directivos. Entonces tenemos estos dos mensajes que nos llegan en el chat. ¿Qué opinas tú respecto del rol de los directivos en este escenario? Yo opino que esto da como para poder conversar durante un semestre completo. Las políticas de fortalecimiento de las capacidades directivas docentes son algo nuevo en América Latina, no son nuevas en los países más desarrollados. De hecho, son los canadienses los que tienen las experiencias más interesantes de liderazgo escolar y que han trabajado este tema por años y años y han desarrollado innovaciones muy interesantes para aplicar con los directores de escuela y con sus equipos profesionales. América Latina tiene algunas experiencias interesantes, pero que fueron discontinuadas por razones de cambios de gobierno y cambio de prioridades en las políticas nacionales. Una de las más interesantes en los países que son que están más atrasados educacionalmente, son las del modelo centroamericano de educación, que se sustentaron enteramente en la autonomía de los equipos directivos para poder promover cambios en la calidad y equidad de sus escuelas, tener libertad para escoger a su equipo de profesores, por ejemplo, poder recibir transferencia directa de recursos financieros para administrarlos en sus escuelas, y durante prácticamente una década esto se llevó adelante. Y se llevó adelante con mucho éxito. Gran parte de lo que se logró avanzar en la mejora de la educación pública en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua y en El Salvador, fueron producto de esos programas que llevan de programas autogestionados casi en su mayoría, el PRONADE, PROECO, escuelas autónomas de Nicaragua, en fin. El problema es que nosotros raramente extraemos lecciones de lo que vamos aprendiendo y las cosas se van perdiendo. Entonces, mi recomendación sería tanto a la persona que me formula la pregunta como a ustedes, como coordinadores del magíster, es por qué no piensan en un módulo en que se puedan revisar experiencias pasadas, innovaciones que aciertan y extraer lecciones que nos puedan servir para actuar en estas épocas de pandemia. Yo quisiera mencionar que todos esos proyectos fueron evaluados muy seriamente por organismos internacionales y hay suficiente información como para poder hacer un módulo de trabajo que nos ayuda a todos a pensar en formas alternativas de organización escolar, autonomía escolar, administraciones, liderazgos compartidos entre los directivos docentes y su equipo de profesores. El liderazgo pedagógico en el futuro va a ser clave. Ya no vamos a tener una estructura vertical, sino que vamos a tender a tener un liderazgo compartido. Pero en verdad supera con mucho el tiempo que tenemos ahora poder pensar un poquito más en estas alternativas
o en estas estrategias alternativas. Gracias, Marcela, y gracias por tu sugerencia, que lo que hace es transformar en algo un poco más concreto lo que hemos estado discutiendo y escuchando de ti en esta sesión. Te comento que tenemos una solicitud de parte de Judith Reyes. Ella dice: me gustaría que compartiera una reflexión sobre la educación de personas jóvenes y adultas en el contexto de la pandemia en América Latina. Ella trabaja en nuestra universidad en gestión de un programa de educación de personas jóvenes y adultas. Me traes a mi tema de la juventud. Yo empecé trabajando con jóvenes y adultos en este país y tuve la suerte de trabajar en un momento en que la educación de jóvenes y adultos se estaba transformando muy rápidamente porque se necesitaba superar las tasas de analfabetismo que impedían desde que los adultos fueran a votar hasta que los adultos pudieran leer y escribir y desempeñarse mejor en sus trabajos. Esos eran tiempos muy especiales. Estoy hablando de mediados de la década de los 60, cuando se desarrolla la reforma integral de la educación bajo la administración de don Eduardo Frei Montalva, y que trajo a Chile a una serie de educadores brasileros que habían ideado métodos muy innovadores de alfabetización de adultos y de educación popular. Desgraciadamente eso con el tiempo se perdió por distintas razones, pero yo creo que actualmente, no sé si me equivoque, porque no estoy muy al tanto. Lo único que puedo decir es que a nivel internacional ya no se habla de jóvenes y adultos, sino que de educación a lo largo de la vida. Y eso significa que uno toma a las personas en el nivel preescolar y va diseñando distintas estrategias para llevarlas hasta el final de sus días, hasta una educación para el ocio y la vejez. Nuestros países latinoamericanos, lamentablemente, por las urgencias que tienen y la falta de recursos, han descuidado este campo. Hoy día la educación de jóvenes y adultos vuelve a ser la cenicienta del sistema regular de enseñanza, y lo más innovador, en mi opinión, está en los programas no formales de educación, en los programas de capacitación para el trabajo y en los programas de fortalecimiento de capacidades para una participación ciudadana. El Objetivo de Desarrollo Sustentable número 4, al abrirse al desarrollo sustentable, abre una serie de oportunidades para poder trabajar con jóvenes y adultos en temas que son propios del desarrollo. Por ejemplo, medio ambiente, salud, en fin, una cantidad de temas que en el sistema regular de enseñanza no tienen mucha cabida por las exigencias que requiere. Pero si yo tuviera que hacer una opción para volver a trabajar con jóvenes y adultos, elegiría esos campos porque creo que tienen mayor potencial de cambio que las estrategias más tradicionales. Bueno, Marcela, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu experiencia. Lamentablemente no podemos seguir atendiendo a las preguntas porque queremos resguardar el tiempo de nuestro segundo expositor. Antes de despedirnos de ti, Marcela, te comento que desde Colombia nos está sintonizando el profesor Daniel Lozano. Él dice: excelente reflexión sobre el desarrollo de la educación en este mundo distópico que nos ha tocado vivir y para el cual nadie estaba preparado o preparada. Como lo dijo la profesora, todos somos novatos. Así que aprovechamos de mandarle un gran abrazo y mucho ánimo a Daniel y a todos los docentes de la Universidad de La Salle en Colombia. Nuevamente, gracias a ustedes y espero seguir con ustedes hasta el final de la sesión. Muchas gracias. Invitada, muy invitada para continuar con nosotros. Bueno, ahora vamos a dar paso a la segunda exposición de esta clase inaugural, que está a cargo de Santiago Álvarez. Él es profesor de castellano por la Universidad Católica Silva Enríquez y recientemente obtuvo su grado de magíster en educación con mención en gestión y liderazgo pedagógico por nuestra casa de estudios. Él cuenta con 8 años de experiencia en el sistema educativo y actualmente se desempeña como profesor de lengua y literatura en el Colegio San Francisco Misionero. Bienvenido, Santiago.
Hola María Paz, mucho gusto, muchas gracias por tu presentación. Muy interesante la presentación de nuestra expositora Marcela Jardo. Bueno, la presentación que voy a hacer ahora tiene que ver con mostrarle a los estudiantes que vienen ingresando al magíster y a todas las personas que están conectadas a través de YouTube. Tiene que ver con presentar la tesis de grado que mostré en la universidad y en la cual trabajé durante el segundo semestre del 2020 y parte de este año también, 2021. Segundo semestre que, bueno, yo empecé el magíster en modalidad presencial, ¿cierto? Modalidad presencial, 2019, fines ya en el segundo semestre del 2019 se acaba eso con el contexto sociopolítico de el estallido social de octubre, ¿cierto? Del 2019, y ahí ya comienzo yo con todo este trabajo de educación remota en el magíster, que fue, la verdad, un cambio como de mentalidad muy fuerte porque me costó asumirlo. Ya me costó asumir el hecho de pasar de la presencialidad a la educación remota, y es que es seguramente algo que le ha pasado a muchos docentes y profesores que se vieron enfrentados a este cambio. Entonces, ¿cuál es el tema de mi investigación? El tema son los desafíos y oportunidades para el rol de profesores jefe en contexto de pandemia. Este fue un estudio de caso en un establecimiento educacional en Chile. Primero que todo, el contexto educativo en el cual se desarrolló la investigación, y que también tiene que ver justamente con muchas cosas de las que mencionó Marcela, ya como el tema de los profesores agobiados, el tema de repensar la educación, el apoyo del liderazgo al trabajo docente o la renovación para conseguir igualdad en la educación. Todos estos elementos que nos mencionó, claro, tienen que ver, se encuentran dentro de este contexto en el que se realiza esta investigación. El escenario educativo se plantea ya desde un ámbito más bien complejo, demandante, incierto, que fue generado por la crisis política social que comenzó en el segundo semestre del 2019 y que se vio muy agudizado por la pandemia global del COVID. Estos dos elementos conjugados transformaron la estructura educativa tradicional que se venía desarrollando. Estructura que, y como también mencionó Marcela, estructura que de todas maneras igual estaba en crisis, ¿ya? Una estructura que igual está en crisis. Frente a las actuales condiciones, uno de los desafíos que surge y que se plantean desde los documentos expuestos y propuestos por la Mesa Social COVID son el de gestionar y liderar el sistema educativo en cualquiera de sus niveles bajo condiciones límite. Los equipos directivos, los equipos docentes han tenido que lidiar con esto, han tenido que gestionar y continuar gestionando el trabajo de los establecimientos, ¿ya? Pero ahora bajo condiciones límite, o condiciones límite relacionadas con la salud, relacionadas con la economía, relacionadas con la vulnerabilidad social. Bueno, según artículos que pude revisar para esta investigación, dentro de uno de esos artículos que destaco de una columna de CIPER del año pasado, dice que gran parte de las clases online fueron más bien una respuesta de emergencia a la crisis sanitaria, ¿ya? Y donde profesores estresados, sin preparación adecuada para el e-learning, intentaban transmitir conocimiento a jóvenes cuyas familias podían estar empobreciéndose producto de las consecuencias de la cuarentena y el aislamiento social. Tocando aquí un punto muy sensible, o sea, nosotros estamos adaptando el proceso educativo. Las condiciones que estamos viviendo producto de la pandemia han generado en muchas familias el empobrecimiento, han generado en muchas familias también problemas relacionados con la salud. Entonces, la estructura educativa está trabajando en ese contexto, ya en un contexto, como bien dice la Mesa Social, de condiciones límite.
En cuanto a las características del estudio propiamente tal de mi tesis, la investigación que realicé fue en un colegio particular subvencionado de contexto vulnerable, ubicado en la comuna de La Pintana, y que durante el año 2020, cuando comenzó todo el tema de las clases online, obtuvo muy baja conexión a este proceso, ¿ya? El establecimiento poseía 33 cursos entre los niveles de séptimo y cuarto medio. Ya es importante señalar eso, que el establecimiento donde realicé la investigación contaba con 3.000 estudiantes. Ya en la educación media eran 1.500 estudiantes aproximadamente. Entonces eran 33 cursos entre séptimo y cuarto medio. Y en promedio la conexión que todos estos niveles alcanzaban era del 31%, ya esta conexión a septiembre del año 2020. Ya en el segundo semestre del 2020, la conexión no superaba eso en promedio, 31% de conexión. El mínimo obtenido por algunos cursos, ya que en realidad son 3 cursos en los niveles de primero y tercero medio, es del 17%, y el máximo obtenido por solo 2 cursos, ya un séptimo y un cuarto medio, es del 53%. Esos son como los límites que hay entre el mínimo y el máximo. Básicamente el estudio buscaba describir las características del ambiente en el cual se desenvuelve un profesor jefe de educación media, ¿ya? Y cómo influye la gestión directiva en su proceso de educación remota, cómo la gestión directiva acompañó todo este proceso, enfocado siempre desde la visión del profesor jefe de educación media. Los objetivos de la investigación: primero, el objetivo general fue analizar la gestión de profesores jefe y sus condiciones de trabajo en contexto de pandemia para gestionar la conexión de estudiantes en el proceso educativo desarrollado en formato online. ¿Ya? Para conseguir esto, algunos de los objetivos específicos de mi investigación fueron, primero, identificar cuáles eran las principales dificultades de los profesores para mantener la conexión de sus estudiantes. Luego, describir cómo los profesores dieron respuesta a las problemáticas de conexión. Y finalmente, identificar las condiciones laborales de profesores jefes que inciden en su gestión para la conexión a clases de sus estudiantes, ¿ya? Cada profesor jefe debía gestionar la conexión de su curso. Y es quizá una de las tareas que también hasta el día de hoy se mantienen en este rol, en el rol del profesor jefe. El profesor jefe es, de cierta manera, el responsable de que su curso alcance cierto nivel de conexión. El marco teórico lo dividí en 2 grandes temáticas. Primero, indagué sobre todo el contexto educativo en tiempo de pandemia. Me basé principalmente en los documentos y en las propuestas que surgían desde la mesa social COVID. Y también las condiciones del proceso educativo en algunos establecimientos escolares en este mismo contexto. Ya durante el año 2020 salieron distintas publicaciones sobre el proceso educativo remoto y qué estaban haciendo algunos colegios. Ya algunos colegios hacían la radio comunitaria, otros colegios preparaban a sus docentes en relación al trabajo e-learning, etcétera. Y también el segundo tema del marco teórico, abordé el tema del liderazgo, como también menciona Marcela, el tema del liderazgo, que es tan importante para los procesos educativos, para mejorarlos, ¿ya? Y ahí básicamente indagué sobre la acción, qué hacen los líderes para mejorar los procesos de enseñanza, ya el ideal, qué deberían hacer los líderes para mejorar el proceso de enseñanza, de qué va el tema del liderazgo docente, cómo el profesor puede ser fuente de innovación, puede ser fuente de liderazgo, de mejoras de procesos, ¿ya? Y también la característica del profesor jefe o profesor tutor, ya que es el encargado, el profesor jefe es el encargado de guiar y de monitorear el proceso educativo de un curso determinado, ya de un séptimo básico, de un cuarto medio, de un tercero medio. La metodología de esta investigación: primero, este fue un estudio de caso en un establecimiento único, con un diseño metodológico mixto secuencial, combinando métodos cuantitativos y cualitativos.
¿ya? La idea de esto fue lograr profundizar de la mejor manera en esta realidad, ¿ya? Entonces, levantar datos cuantitativos permitió establecer un parámetro general y con el uso de métodos cualitativos se logró dentro de ese parámetro ir identificando el detalle, ¿ya? La voz, la perspectiva humana más cercana. Con esto se buscaba develar en profundidad las condiciones de trabajo y funciones de los profesores en este contexto. Se utilizaron dos instrumentos. Primero, el cuestionario para profesores jefe de carácter cuantitativo, y el segundo instrumento de entrevistas semiestructuradas a profesores jefe. ¿Ya? Estas entrevistas eran de carácter cualitativo. Los participantes, 33 profesores de educación media, accedieron a participar contestando el cuestionario, y para la entrevista 4 profesores jefe de este establecimiento accedieron también muy amablemente a entregar su tiempo y a contestar las preguntas relacionadas con este estudio. En cuanto a los resultados más destacados. Primero, algunos resultados del cuestionario. Se encuentra esto, las acciones, algunas acciones que realizaban los profesores jefes para comunicarse con sus estudiantes. Ya recuerden, estamos hablando del año 2020, cuando inició todo el tema de la pandemia, cuando inició todo el tema de las clases remotas. No había mucha claridad sobre cómo hacer, cómo llevar adelante este proceso. ¿Ya? Y una de esas actividades fue llamar a los estudiantes. ¿Ya? Los profesores jefes llamaban a sus estudiantes cada semana para saber cómo estaban, para saber sobre su estado emocional, sobre su estado físico, cómo estaban sus familias. Y aquí ya comenzamos a ver, se comienza a evidenciar la carga laboral de los profesores. ¿Ya? Entonces, 44% de los docentes indicaba que cada 2 semanas estaba llamando a sus estudiantes para saber sobre su estado físico y emocional. El 15% lo hacía más de 2 veces a la semana, y el 41% de los profes lo hacía una vez a la semana. ¿Ya? Entonces los profes sí estaban preocupados de mantener el contacto con sus estudiantes. Era el profe jefe el encargado de mantener ese contacto. En cuanto a otro de los hallazgos que surge del cuestionario es el cómo los profesores jefes involucraron a los apoderados a participar de todo este proceso. ¿Ya? La importancia de involucrar a la familia en el proceso de las clases remotas. Fue muy importante todo esto. Para los profesores, la acción motivadores de los apoderados con sus pupilos, por ejemplo, el 63% estaba de acuerdo con que los apoderados realmente motivaban a sus pupilos a participar de las clases remotas. ¿Ya? La mayoría de los docentes dentro de este establecimiento estaban de acuerdo en que los apoderados realmente motivaban a sus estudiantes a conectarse a las clases. Otro de los hallazgos que surgen del cuestionario son la cantidad de horas que trabaja un profesor jefe por contrato. La mayoría de los profesores jefe que participaron del estudio contaban con un contrato de 44 horas semanales de trabajo. De esas 44 horas semanales de trabajo, 5 eran destinadas para la labor de profesor jefe. Entonces, se les pregunta a los profesores cuántas horas realmente ellos están dedicando a su labor como profesores jefe. Todos contestaron que trabajan más de esas 5 horas por contrato. ¿Ya? Algunos trabajan, el 37% dedica entre 6 y 11 horas semanales para trabajar en la labor de profe jefe. El 27%, y este dato aquí nos llama mucho la atención, es que el 27% de los docentes de este establecimiento dedicaban más de 24 horas semanales a gestionar su labor como profesores jefe. El 27% entre 12 y 17, el 9% entre 18 y 23. O sea, todos los profesores trabajaban más del tiempo por contrato en la labor de profe jefe. ¿Ya? Y esto se debe también, en cierta medida, a la baja conexión a las clases que tenían este establecimiento el año pasado. En cuanto a los resultados de la entrevista, participaron 4 profesores, como ya les dije: Magdalena, Denise, Donald y Mirko. Ya, el nombre de los participantes lo cambié para proteger sus identidades.
Pero acá lo importante es que Magdalena, Denise y Donald, ellos obtuvieron porcentajes de conexión entre Magdalena 47, Denise 47, Donald 53. Donald era el más destacado. Y Mirko obtuvo un 19%. Entonces, frente a las dificultades asociadas al alcance de la gestión del profesor jefe, Denise nos dice, por ejemplo, que dejar de lado mi vida personal para responder a todas las necesidades que ellos tenían, todos tenían mi número de teléfono y estaban llamándome sábados y domingos, demostrando aquí la carga laboral a la que se vieron enfrentados muchos profesores el año pasado. Estudiantes que no se conectaban no querían conectarse porque no les gustaban las clases online. ¿Ya? Esta también una observación de Donald indicando que a sus estudiantes, a muchos de sus estudiantes que no se conectaban, era básicamente porque no les gustaban las clases online. Entonces, ¿qué puede hacer el profe jefe para cambiar esa mentalidad de los estudiantes? ¿Qué papel puede jugar ahí? En cuanto a las acciones para mejorar la conexión de estudiantes, algunas de las acciones que realizaron los profesores era principalmente la comunicación con los apoderados. Y entonces la tarea más relevante fue la comunicación principalmente por WhatsApp, tanto con estudiantes como con apoderados, nos dice Donald. Con el apoderado trabajamos a la par durante todo el año. El apoderado, al saber que la profesora estaba al lado, lo hacía. También menciona Magdalena. Pero Mirko, que obtuvo un porcentaje de conexión menor, 19%, nos dice que él no perseguía a los apoderados para que se conectaran, no perseguía a los estudiantes para que se conectaran. Yo no los motivaba con el tema, si puede lo hace, si puede no. Entonces aquí se observa una visión profesional distinta. Para Donald y Magdalena, el trabajo con los apoderados era fundamental para mejorar sus procesos educativos, para mejorar sus procesos de conexión, en realidad. Pero para Mirko, en realidad, él no presionaba mucho a sus estudiantes ni a sus apoderados. Él era más bien respetuoso, entre comillas, respetuoso de las condiciones que cada familia estaba viviendo. O sea, para él, si el estudiante no se conectaba, era porque no podía o porque algo estaba pasando en su casa que tenía otras prioridades, ¿ya? La pandemia golpeó fuertemente a esta comunidad educativa en especial. Hubo muchos casos el año pasado de familias que se vieron afectadas por el COVID. Entonces, bajo ese contexto, Mirko tiene esta visión también. En cuanto a las acciones de la gestión directiva en el acompañamiento a sus docentes, y aquí entra el cómo los directivos acompañaron todo este proceso durante el año 2020, me encontré con estas respuestas que también dan señal y muestran la realidad de este colegio en particular, pero es posible que esta realidad se vea reflejada en muchos otros colegios. ¿Ya? Primero, Magdalena nos dice, no hubo nunca una ruta ni enfoque para trabajar, cada quien resolvía. Yo supe después, a fin de año, que el colegio prestaba tablet, dice Mirko, ¿ya? O sea, el colegio prestaba tablet, pero en realidad no todos los profes jefes sabían que el colegio estaba prestando este tipo de dispositivos. Solo algunos manejaban la información. Denise menciona, no tomaban decisiones o tomaban decisiones muy tarde, ¿ya? Dando cuenta acá que la gestión directiva fue más bien una gestión pasiva, una gestión que no guió el trabajo de sus docentes, sino que el trabajo de los docentes durante el año 2020 fue más bien un trabajo personal, fue más bien un resolver personalmente y a partir de mi experiencia profesional las distintas situaciones que se me van presentando. Dentro de algunas discusiones y conclusiones que se obtuvieron de toda esta investigación, primero es que la comunicación permanente con un apoderado fue una de las prácticas que permitió mejorar la conexión a clase. También que las condiciones de trabajo de los profesores jefes están influidas por una sobrecarga de labores y el tiempo destinado a la gestión de su jefatura. O sea, este dato no es nuevo. Nosotros ya sabemos, como profesores, sabemos que las condiciones de trabajo de los profes son extenuantes, son exigentes, pero bajo este nuevo contexto, al parecer, la sobrecarga de trabajos aumentó.
Y finalmente esas condiciones, ya la sobrecarga de trabajo y el tiempo destinado, finalmente influyen en en el producto de mi enseñanza, influyen cómo yo llego a mi estudiante y cómo realmente estoy transmitiendo un mensaje a las nuevas generaciones. Por otro lado, el trabajo docente durante este tiempo no necesariamente fue dirigido y apoyado por el equipo directivo. ¿Ya? Eso lo pudimos ver también en la revisión esta de la entrevista, ¿cierto? Que no necesariamente el equipo directivo, como la teoría nos dice, ¿ya? No necesariamente el equipo directivo apoya o dirige el trabajo de los docentes. También la labor del equipo directivo es más bien fiscalizadora o administrativa, que trabaja en conjunto con sus docentes, esto relacionándolo con lo anterior. O sea, los equipos directivos están más bien preocupados de fiscalizar que se estén haciendo las cosas o de cumplir con las labores administrativas que vienen que vienen desde el ministerio, con toda la cantidad de evidencias que hay que presentar, etcétera. La percepción también de profesores sobre las prácticas directivas expone que establecer objetivos claros y retroalimentar la labor docente deben ser actividades mejor desarrolladas. Ya, claro, la literatura nos dice que es muy importante que el liderazgo establezca objetivos claros, que el liderazgo retroalimente la labor de sus docentes, que se involucre en todo este proceso, pero en realidad lo que pasó por lo menos en esta realidad en particular, es que estas actividades no se llevaron adelante de manera de una manera como rigurosa y profesional, ya de una manera que esté enfocada en la mejora real del trabajo profesional docente. Santiago, sí. Disculpa que te interrumpa, pero es importante que vayas cerrando para poder dar paso a alguna pregunta que pueda haber en la audiencia y también cumplir con el tiempo. Ok, Andrea. También conocer las nuevas realidades, perspectivas y prioridades profesionales permitirían nutrir el debate relacionado a la educación en tiempos de crisis. ¿Ya? Eso es muy importante ver la cantidad de información que va surgiendo en este periodo y que va a nutrir el debate, o sea, conocer perspectivas, conocer acciones que se realizan en otros lugares permite a los equipos directivos saber qué se ha hecho en otros lugares, qué funciona, qué no, y qué puedo yo hacer según mi propio contexto. Y algo que también mencionó Marcela, que es el tema de la deserción escolar provocada por el manejo la deserción escolar ha estado provocada en este caso particular por el manejo de las tecnologías, la motivación, el estado físico y emocional de la familia, trabajar para ayudar en el hogar, entre otros factores. Ya este es uno de los problemas más urgentes para el sistema educativo en Chile, el tema de la deserción escolar. ¿Cómo se ve traducida la deserción escolar hoy en día? Con el simplemente no conectarse a las clases. Algunos desafíos que surgen de este estudio para incidir positivamente en los aprendizajes y el bienestar estudiantil: se deben establecer objetivos y expectativas claras, eso es muy importante. Mejorar los canales de comunicación entre familias y establecimientos involucrados. Involucrando a otros agentes educativos en el proceso, es importante que se pueda involucrar en el trabajo del profesor jefe, como ayudarlo en su trabajo a convivencia escolar, a inspectoría general, al equipo de orientación, que ellos se involucren también en el trabajo del profesor jefe. De esta manera quizá podrían facilitar su labor. Ofrecer al trabajo docente retroalimentación pertinente, facilitar soporte técnico a quien lo requiera. Es importante el tema del soporte técnico. Si el profesor jefe no tiene un soporte técnico adecuado en su hogar, ¿cómo va a cumplir realmente con calidad en su trabajo? ¿Ya? Y realizar acompañamiento efectivo. Y por último, disminuir el trabajo administrativo no esencial de la labor docente también es muy importante. Algunas oportunidades: escuchar la voz del profesor jefe sobre las implicancias de su trabajo permitiría planificar de mejor manera los procesos educativos futuros. El cambio de la estructura escolar obliga a replantear el proceso tradicional de enseñanza-aprendizaje, dando espacio al desarrollo de la innovación y el liderazgo docente. Hay que darle espacio a la innovación y al liderazgo docente, es muy importante aquello, ¿ya? Y finalmente, esta investigación ayudó a relevar la importancia de los profesores jefes en todo este proceso educativo, y las condiciones de trabajo en las que se desempeñan también influyen de manera notable en la calidad del trabajo profesional que desarrolla cada profesor.
Esos fueron los principales hallazgos de mi investigación, así que espero que hayan sido de claridad para ustedes y que cualquier duda ahora pueden hacerla. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Santiago, por tu exposición, que fue muy clara y que además permite visibilizar la importancia del rol de los profesores jefes en la escuela en general, pero sobre todo, sobremanera, en un contexto de pandemia. Te comento que tenemos algunas preguntas en el chat. La primera va acompañada de un comentario. Paola Cortés dice que maravillosa investigación, esa es la realidad de muchos profesores jefes y todo lo contenido en ella es tan real. Yo soy profesora jefe y comparto cada resultado. Ella también pregunta, ¿con qué instrumento conseguiste los datos de conexión? Los datos de conexión del colegio se consiguieron a través de un libro de clases virtual que un profesor, por iniciativa propia, realizó para el colegio. Dijo, ¿sabes qué? No puedo con llenar la planilla allá, mejor llenar la planilla acá. Entonces él decidió hacer un documento en Excel, compartirlo con todos los profesores y ahí darle una estructura de libro de clases virtual. Entonces, en ese libro de clases virtual los profes iban ingresando la asistencia periódicamente. La asistencia, las notas, el leccionario, todo. Gracias. Bueno, y dado el tiempo, vamos a pasar solamente a una pregunta más. Camila Zavala dice, ¿por qué crees que los docentes tenían solo 5 horas por contrato para dedicar a la labor de profesor jefe? ¿Cómo se puede analizar desde la percepción de los directivos del establecimiento? Yo creo que eso responde al trabajo tradicional del profe jefe, como hasta antes de la pandemia. Por lo general, los contratos de 44 horas de un profe y que tenga jefatura se le asignan esa cantidad de horas, así como tradicionalmente. Y claro, hoy en día, como en el formato presencial, es posible que la labor de profe jefe se pueda realizar de una manera mucho más fluida, más en contacto, pero en modalidad remota, la labor del profe jefe es mucho más compleja. O sea, hay que estar ubicando a los estudiantes uno por uno, ubicando a los apoderados uno por uno, sabiendo qué pasa una semana con uno, otra semana con otro. Entonces, yo creo que por tradición se responde a que sean solo 5 horas, pero claro, esa cantidad de horas, considerando todo esto que hemos hablado hoy, debiese ser mayor por la carga de trabajo que tiene cada profe jefe. Perfecto, muchas gracias, Santiago, y ahora vamos a dar paso a que Andrea pueda dar unas palabras de cierre. Bueno, ya quedando muy poquito para el tiempo que habíamos propuesto para esta clase inaugural, quisiera agradecer en primer lugar a nuestra expositora Marcela Gajardo por compartir toda la experiencia de tantos años trabajando en la región latinoamericana y la perspectiva más amplia que nos has dado con tu presentación, Marcela, respecto de lo que está pasando también en nuestros países vecinos. Y también, por supuesto, agradecer a Santiago por haber compartido en la tarde de hoy los resultados de su tesis de magíster y que están muy en sintonía también con lo que había señalado Marcela anteriormente en relación a la importancia docente hoy día, bueno, siempre y más que nunca hoy día, y también la importancia de los equipos directivos. Agradecer a todos nuestros auditores hoy día que se han conectado, a las personas que se han conectado desde lejos, desde Colombia, desde otras regiones del país. Poder agradecer su atención en este tiempo y, bueno, todo lo que las reflexiones que nos da esta clase inaugural, ¿no? de oportunidad para hacer las políticas escuchando mucho más a los profesores, que en este tiempo de pandemia, esa innovación y esa forma de hacer política a lo mejor es una invitación para que esa política vuelva a surgir desde
desde las salas de clase, desde las mismas escuelas. Hay mucho que aprender de todo lo que está pasando, de todo lo que se está haciendo, de todo lo que se está innovando. Entonces, agradecer el trabajo de las personas que están haciendo investigación en este momento para poder difundir esos resultados y sumar voces en estas innovaciones en tiempo de pandemia. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Buena tarde. Gracias por todo. María Gracias, Paz. Andrea. Gracias, María Paz. Un saludo a todos. Gracias. Hasta la